Bienvenido, bienvenida. Este es otro video de Perdidos en Matemática. El siguiente video fue grabado a pedido de un estudiante en particular. En el mismo se explica cómo se resuelven ejercicios correspondientes a la guía de análisis 2 vigente en el primer cuatrimestre del 2020. La misma corresponde a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a trabajar con el ejercicio número 2. Para poder trabajar con el ejercicio número 2 lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos el 1. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar con las definiciones de punto cerrado, de conjunto cerrado y conjunto abierto desde la práctica. ¿Qué es lo que a mí me interesa que tengamos en cuenta? Nos tenemos que agarrar fuertemente a la definición. Definición de conjunto abierto con la que estaremos trabajando. Definición de conjunto cerrado con la que estaremos trabajando. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber para definir cuál es un conjunto cerrado y cuál es un conjunto abierto? Necesitamos conocer los que serían sus puntos frontera. Cuando vos logras identificar cuáles son sus puntos frontera, si todos sus puntos, si todo el conjunto de puntos frontera está dentro del intervalo, se dice que es cerrado. Si ningún punto, absolutamente ningún punto, ¿sí?, de este conjunto frontera está dentro del intervalo, se dice que es abierto. Ahora, si hay un par que están adentro y un par que están afuera, no es ni abierto ni cerrado. Que en este caso en la guía lo ponen como nada, ¿sí? Dependiendo de la literatura que leas, semiabierto, semicerrado, bla, bla, bla. Pero acá te están diciendo que no es nada. Entonces no es ninguno de los dos. ¿Cómo lo vamos a justificar? Es precisamente eso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuáles son los puntos fronteras en cada caso. Bien, vamos a ir a la. En el ejercicio A yo tengo el intervalo, primero me proponen el intervalo AB abierto. Bien, entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es A y B son sus puntos frontera. Bien, entonces cuando yo defino los puntos frontera, estaríamos hablando del conjunto que se conforma por A y por B. Ahora, pregunta, ¿A pertenece al intervalo inicial? No. ¿B pertenece al intervalo inicial? No. Como ninguno de sus puntos frontera pertenece al conjunto inicial estamos hablando de un conjunto abierto. En cambio, cuando nosotros pasamos directamente al B del mismo, ¿sí?, lo que me dice el B es que ahora estoy en el conjunto cerrado AB. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son sus puntos frontera? AB. Y la pregunta es, ¿A pertenece al intervalo? Sí. ¿B pertenece al conjunto inicial? Sí. Entonces, como todos los puntos frontera pertenecen al conjunto inicial, vamos a estar diciendo que es un conjunto cerrado. ¿Qué pasa con el C? En el C lo que me dice es que es A cerrado y B abierto. Entonces, los puntos frontera siguen siendo los mismos, A y B, y la pregunta es, ¿A pertenece al conjunto inicial? Sí. ¿B pertenece al conjunto inicial? No. Es decir que tengo puntos interiores, o sea, puntos pertenecientes y puntos no pertenecientes. Bien. Entonces, como tengo puntos pertenecientes y puntos no pertenecientes al conjunto, no es ni abierto ni cerrado. Bien. Interior no, se me escapó esa palabra, así que guarda. Ahora, el D es lo mismo, pero vamos a ver qué pasa con el E. A mí, en el E, me dice que es el conjunto que va desde A hasta más infinito. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los puntos frontera? Recordemos que para poder definir un punto frontera yo tengo que hablar sobre un entorno reducido. Bien, entonces yo puedo hacer el entorno reducido en A y podríamos decir que definitivamente A es un punto frontera. Pero cuando me voy al otro extremo, no hay tal extremo. Entonces, del otro lado no hay un punto frontera. Es decir, que el único punto frontera que yo conozco es A. Bien, la pregunta es, ¿A pertenece al intervalo? Sí, entonces es un conjunto cerrado. En cambio, en el F, en el G es exactamente lo mismo que E, pero con A sin incluir.
Entonces, ¿mi único punto frontera pertenece al conjunto inicial? No. Entonces es un conjunto abierto. No importa si va a estar más infinito o menos infinito. Lo que nosotros tenemos que hacer es concentrarnos precisamente en esto de los puntos frontera. Para poder definir si es abierto o cerrado, primero me fijo cuáles son los puntos frontera y después clasifico el conjunto, ¿sí? A partir de ver si esos puntos frontera pertenecen o no pertenecen. El ejercicio B es muy parecido, así que no vamos a perder tiempo. Vamos directamente con la parte C, porque la parte C a vos te está diciendo que es el conjunto de puntos, y me voy a tomar el trabajo de graficártelo, porque creo que la parte más difícil de análisis 2 es el tema de entender que no estamos trabajando de forma tan simple y tan sencilla como unidimensional para este tipo de cosas o después para los gráficos dos dimensiones. Creo que eso va a ser lo más difícil con lo que nos vamos a estar encontrando. Entonces, a mí me dice que es el conjunto de puntos, ¿sí?, mayores que 0, con x mayores que 0. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a graficar eso, y si yo tengo mis x y, serían todos los x que sean positivos, e y no me importa. Entonces, lo que voy a anotar, voy a dejar los tices acá porque me cuesta encontrar. Estaríamos como son mayores a 0, este sería x igual 0. Como no está incluido, voy a tener esto así. Bien, entonces, la pregunta sería, esto es como muy parecido a lo que habíamos visto antes, ¿no? Nosotros tenemos los puntos frontera, ¿sí? Y tendríamos que poder identificar cuál sería el borde. Bien, quiero que este concepto quede claro porque quizás en el video anterior no quedó claro, pero quiero que entendamos que la diferencia entre trabajar en una dimensión y dos dimensiones es la siguiente. ¿Por qué se le dice bola? En una bola, ¿sí? Si yo trabajo con una dimensión y elijo un número, un entorno reducido al 0 en una dimensión sería un intervalo. Pero cuando yo trabajo en dos dimensiones, un entorno reducido de un punto, por ejemplo, elijo este punto, sería una circunferencia. Y si me voy a tres dimensiones, sería una esfera. Es importante tener eso en cuenta porque para poder definir los puntos frontera tiene que pasar eso. Yo acá elegí un punto. Cuando hago mi circunferencia, la circunferencia al interior no estaría incluida, ¿no? Porque no incluimos esto. ¿Qué sucede? Son todos celestes. Entonces, este punto se dice que es interior. Ahora, vamos a ver qué sucede, por ejemplo, con este acá. Yo elijo este punto acá. Cuando hago su entorno reducido, voy a ver que hay parte pintada de celeste y parte que no está pintada de celeste. Entonces, si yo al menos tengo un punto que pertenece al conjunto y otro punto que no pertenece al conjunto, vamos a poder estar afirmando de que se trata de un punto frontera. Es decir, que en este caso, el conjunto de los puntos frontera serían los x igual 0. Es decir, el conjunto de puntos que es 0, punto y coma, un número. Bien, entonces todos estos puntos son puntos frontera. Ahora, la pregunta es, x igual y, los 0 y 0, x igual 0, perdón. Los 0 y, ¿pertenecen al conjunto? Entonces, ninguno de esos pertenece al conjunto. Entonces vamos a estar hablando de un conjunto abierto. Después me dice los x sí, los x, el conjunto tal que x es mayor o igual a 0. Es decir que ahora de esto lo voy a tener todo pintado, todo pintado. ¿Sí? Entonces, como lo voy a tener todo pintado, la pregunta, ¿qué va a pasar? Los puntos fronteras van a seguir siendo los mismos, ¿sí? Pero lo que me va a suceder ahora es que en lugar de ser estos, en lugar de no estar incluidos, están incluidos en el inicial. Entonces, como los puntos frontera están incluidos en el conjunto inicial, ¿de qué vamos a estar hablando? De que es un conjunto cerrado. Bien, concentrémonos en qué son los puntos frontera. Pero ahora, ¿qué sucede con el último? ¿Qué me dice que es x igual 0? Bien, ¿cuál es mi conflicto acá? Cuando nosotros pensamos sobre fronteras, por ejemplo, lo trasladamos a algo geográfico, la frontera de Argentina es la cordillera de los Andes.
¿Y qué hace? Separa Argentina de Chile. Pero cuando yo miro esto acá, digo, ok, esto no me está separando nada de nada. Porque antes tenía parte pintada y parte no pintada. Pero vuelvo a repetir lo mismo, nos tenemos que concentrar en el concepto de punto frontera. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a elegir un punto cualquiera, por ejemplo este, y le voy a hacer su entornito reducido. Bien, que estaría representado por ese círculo. Lo hago grande porque quiero que se vea, pero cuando digo reducido es como mínimo. Bien, entonces, como voy a estar hablando un entorno reducido, yo tengo que mirar ese dibujito que me quedó y digo, ok, ¿me quedó todo celeste? No. ¿Me quedó todo sin pintar? No. Tengo parte pintada y parte sin pintar. Entonces quiere decir que este es un punto frontera. ¿Por qué? Porque en su entorno reducido hay puntos que pertenecen al conjunto y puntos que no pertenecen. Que esa es la definición de punto frontera. ¿Sí? Sin tener en cuenta ese punto que está ahí. Entonces, este conjunto, cuando yo hablo, estos serían todos los puntos frontera. ¿Se entiende? Entonces, el conjunto de puntos frontera sería el x igual 0. Y ahora, x igual 0, ¿pertenece a mi conjunto inicial? Sí, de hecho es el conjunto inicial. Coincide que los fronteras son el conjunto. Ya ha pasado en el ejercicio anterior. Entonces, es un conjunto cerrado. Y vamos con el último. El último, lo que tenemos que entender es que lo que nos está haciendo en el E, vamos a hacer el A, yo te voy a hacer el A, te dejo el otro para vos, es que estamos trabajando con el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque me dice que son, vamos a limpiar un poco esto, así queda claro. ¿Por qué? Porque me dicen que son los XY mayores a 0. Los Y mayores a 0 y los X mayores a 0. Es decir, que voy a estar trabajando con el primer cuadrante. La siguiente información que me da es que X menos Y es menor o igual a 0. Si yo tengo que X menos Y, no, Y menos X me dice, ¿no? Si yo tengo que Y menos X es menor o igual a 0, esto quiere decir que Y es menor o igual a X. ¿Cómo vamos a hacer para representarlo gráficamente? Vamos a representar la recta Y igual X. Y voy a pintar del lado que serían los X más grandes que los Y. Acá son iguales y acá, por ejemplo, 2, 1 estaríamos hablando. Y después lo otro me dice que es una cónica, es una circunferencia, va un círculo sería porque incluyo lo adentro, de radio 2, porque recordemos que la fórmula general es x al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Como acá me dice que es 4, sería el radio 2. Estaría buenísimo que si no sabemos de... Si no sabemos de cónicas, hagamos un video de cónicas como para dejarlo bien en claro. Entonces, esto sería... Si yo me tengo que concentrar en lo que me está pidiendo, que es la intersección de esas tres cosas, estaríamos hablando de este conjunto acá. Pi, 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 pi. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los puntos frontera? Misma idea, yo tengo que elegir un punto, lo voy a hacer en blanco que se va a resaltar. Por ejemplo, elijo este, le hago un entorno reducido. Ese es interior. ¿Por qué? Porque todos los números, o sea, todos los puntitos dentro de su entorno reducido son interiores. O sea, pertenecen al conjunto. Ahora, si yo me paro acá, ¿qué sucede? Parte sí y parte no. Precisamente, en este caso, los puntos frontera son mucho más intuitivos. ¿Por qué? Porque coinciden con el borde de la figura. Es decir que este y este son puntos frontera. La pregunta ¿es cerrado, abierto o nada? Todos los puntos frontera pertenecen al conjunto, entonces se trata de un conjunto abierto. Si a mí me hubiese dicho, en lugar de los X mayores o iguales a 0, me hubiese dicho los X mayores a 0, acá no estaría incluido. Entonces no sería ni abierto ni cerrado. Bien, te dejo para que hagas los otros. Cualquier cosa que necesites me lo puedes preguntar acá en las preguntas y yo te voy a estar contestando.